todavía existen cubanos que se consideran exiliados y que viven como exiliados. No todos son disidentes turistas que entran y salen de Cuba. Hay algunos cubanos que no han regresado. Otros, por razones familiares, quizás ya no tienen una motivación porque no les queda seres queridos en Cuba. Han pasado muchos años, pero todavía se puede decir que existe un exilio político, cada vez más pequeño, porque las personas fallecen o envejecen y pierden incluso la razón, la salud, pero todavía existe una comunidad exiliada que reclama una restauración, no de Fulgencio Batista, repito, sino de la Constitución del 40, aquella república malograda que fracasó y que siempre, a pesar de la distorsión histórica que se hace de los hechos y del pasado, hay que saber que en esas repúblicas, pues, en la república antes del golpe de Batista en el 52, había una costumbre cívica bastante desarrollada a favor de la libertad de expresión. Los cubanos eran bastante libres e incluso libres en cuanto a habían logrado, ¿no?, una expresión pública de su pensamiento o sea, era difícil condenar la expresión libre, porque ya era una costumbre, era más bien cultural, yo diría, no política. De hecho, de vez en cuando ocurrían asesinatos, represiones, censuras, pero fue tan profunda esta tradición, que, repito, cultural, que incluso con la vulgar dictadura que Fulgencio Batista estableció en el 52, no cesó, e incluso la Bohemia reproducía, o sea, la Bohemia publicaba las cartas que Fidel Castro le mandaba a Conte Agüero para que fueran públicas sus quejas desde el presidio político, y Fidel Castro se quejaba y todo el pueblo de Cuba cogía la Bohemia y leía eso. Y no solo eso, en las etapas más crueles de la dictadura, todavía la Bohemia publicaba fotos de jóvenes desaparecidos. Por eso que existen todavía las fotos históricas de la Bohemia, donde usted ve gente, jóvenes de la resistencia al golpe de Batista, que amanecían en las cunetas, amanecían torturados, asesinados por los esbirros, y aún así se publicaban. Eso da una señal de cuán profunda era esta costumbre que había que permitir. Habían dos costumbres fundamentales. Una costumbre aceptada por la sociedad política cubana. Una era la de no se podía censurar, la expresión era lo más libre posible. Y la otra era que había una antipatía a las personas que querían un segundo mandato. Usted era presidente, estaba 4 años, pero tenía que retirarse. Era una costumbre, era un tabú quedarse, y por eso que Machado, Estrada Palma, todo aquel que se quiso quedar, o Batista insistiendo en el golpe después de haber sido presidente desde el año 40, pues obtuvo el rechazo popular. Solo Fidel Castro pudo mantener en el tiempo una dictadura personal tan prolongada, a pesar de que se dice que no era una dictadura, personal, sino era una dictadura del proletariado, según la visión marxista, ¿no? Según la visión marxista. Yo quería también repetirles el pensamiento de Madame de Staël, aquella noble que fue censurada, ¿no?, perseguida, porque sus escritos molestaban. Era una filósofa, una mujer, molestaban a Napoleón, y Napoleón Bonaparte la persiguió, le prohibió sus libros. Hubo gente que incluso hay un cuadro por ahí donde Napoleón se ve que coge el libro y, bueno, fue perseguida, y ella decía, se considera ella la madre de la Europa moderna. Decía: un solo sentimiento puede servirnos de guía en cualquier situación, uno solo basta para todas las circunstancias, la piedad. ¿Existe acaso otra disposición más eficaz para soportar a los demás o a nosotros mismos? Es cortico, por eso se lo puedo repetir sin que nadie se enoje. Yo les digo una cosa: en 1948, un comunista cubano como Juan Marinello logró reunir 142,000 votos. O sea, el Partido Comunista tampoco estaba tan mal visto. Eso fue en La Habana, sobre todo. El Partido Comunista estaba bastante bien visto, pero dentro del mosaico político, dentro de la tolerancia al pensamiento contrario, dentro de la visión de que debería de existir siempre una diversidad. Por eso que Batista en 1940 gana las elecciones ya como presidente, a pesar de que la Constitución que estrenaba todavía no estaba estrenada, ya que la misma Constitución decía que nadie podía salir del mundo militar rápidamente para el mundo civil. O sea, no se permitía que nadie que hubiera sido un tiempo, creo que era un año,
En un año Batista, él no podía moverse tan rápido de los cuarteles militares al poder civil, y eso la Constitución lo prohibía, pero con algún truco que se basó fundamentalmente en no actualizar, no poner en vigencia la Constitución hasta que Batista estuviera en el poder, se pudo evadir esta contradicción. Batista estrena la Constitución, pero todavía no estaba vigente. Por eso que puede ser militar, que se ha cambiado la ropa y que se pone una corbata de civil. Se pone una corbata de civil. Yo quería leerle un fragmento pequeñito también. Hoy estoy medio ronco. Tengo un problema de la garganta desde ayer. Séneca decía sobre la felicidad. Todos quieren vivir felices, mi querido Galión. Pero para ver con claridad en qué consiste lo que hace una vida completamente bienaventurada, andan a ciegas. Y de tal manera no resulta sencillo conseguir esa vida feliz, que cada uno se aparta de ella tanto más cuanto con mayor ahínco la busca. Si he equivocado el camino porque como quiera que esté conduce a la parte contraria, la misma vehemencia los impulsa a una mayor distancia. Es necesario, pues, que primeramente estudiemos en qué consiste la felicidad que apetecemos. Una vez conseguido esto, hemos de mirar y examinar las cosas que nos rodean con el fin de encontrar el camino más corto por donde podamos llegar a ella. Conoceremos sobre la marcha y por muy poco recto que sea el camino, el adelanto tan grande que conseguimos cada día y lo mucho que nos vamos alejando de aquello que nos empuja a nuestro natural apetito. Ojo, que la felicidad a veces no es posible solamente consumiendo bienes materiales o teniendo triunfos operativos. No es suficiente. Hay personas incluso que lo tienen todo, pero están atormentadas por la idea de que un día se le va a acabar ese poder sobre las cosas materiales y se le va a acabar también la posibilidad de sentir y disfrutar la vida misma. Entonces hay personas que tienen mucho dinero, pero no son felices pensando en el día en que les toque la muerte. O sea, esto se acaba por muy bien que te vaya o por muy mal que te vaya. De hecho, por eso en el pasado se decía, cuando una persona pobre y que le había ido mal en esta vida moría, se decía, ya descansó, ya descansó. Sin embargo, el que tiene muchos logros materiales, pues a menudo sufre una mayor pérdida a la hora de despedirse de este mundo, porque en el sepulcro todos, ricos y pobres, son iguales y no hay diferencias ni de ideologías ni de religiones. A todo el mundo le toca el mismo destino. Por eso creo que es importante porque, aunque ustedes no lo crean, hay pensamientos filosóficos que se han basado exclusivamente en esa conciencia de que todo se acaba. Heidegger, Alemania, filosofía idealista, pero muy obsesionada con el tema de la muerte. Yo les digo que como el tema de hoy debe ser más bien concentrado, pero si ustedes deciden después, en el título que le puse, o sea que les sugiero a ustedes qué debe cambiar en Cuba y qué no. ¿Qué cosas buenas o malas podemos hacer en este camino de rectificación de errores, de verificación de aciertos y éxitos? Porque hemos tenido prácticamente 50 años de república liberal fallida, desde que España perdió la guerra frente a Estados Unidos hasta que Batista dio el golpe de Estado. No se puede considerar la dictadura de Batista como parte de esa república. Hasta el 52 tuvimos una república más o menos maltrecha, agonizante a veces, pero no tuvimos... después del 52, hay personas que se concentran en decir que sí, que hubo dinero, que hubo inversiones extranjeras en las minas y que eso trajo alguna prosperidad. Bueno, también desde el 52 empezó la gente a abandonar Cuba. Eso no paró con Fidel Castro y más gente todavía abandonó Cuba. Y esa ha sido la desgracia, que la gente no quiere vivir en Cuba. Los cubanos no desean quedarse en la isla. Eso no es bueno, no es bueno en ningún sentido. No voy a decir en el sentido espiritual, porque sería algo muy metafísico. En el sentido real y operatorio, no es bueno que la juventud quiera irse y que solo quieran quedarse personas envejecidas que temen enfrentarse a la aventura, ¿no?, de una emigración que siempre te va a tocar la peor parte, porque vas a ir a un mercado laboral muy competitivo en tierras ajenas y el exilio sigue siendo una desgracia cuando es político. En estos días hemos visto que hay cubanos que aparentemente escogen el camino de la política o de la oposición al régimen cubano para conseguir visas, y algunos son muy exitosos, pero sobre todo los que son de la élite, como Tania Bruguera, que es la hija de una... O sea, viene de una familia de diplomáticos cubanos. Cualquiera diría que ella es parte de esa élite que llevó a Cuba por los rumbos, ¿no?, del totalitarismo. Sin embargo, es una disidente famosa que se le premia por su disidencia más que por
o sea, por su activismo político, vamos a decirlo así, por su activismo se le premia, por ser una alternativa a la cultura socialista, se le premia con ahora en el Ministerio de Trabajo y Deportes de España, le ha premiado con Velázquez, con el premio Velázquez, que significa básicamente en un regalo de 100.000 euros. 100.000 euros a una cubana que si usted quiere comprar una obra de arte no la va a encontrar. Usted no puede comprar las obras de esta pintora cubana porque no existen. No existe un solo cuadro, un óleo, que sea impresionista, surrealista, no me importa el género, que usted pueda comprar. No hay manera de comprarlo porque ella hace unos shows que se llaman hoy en día performance y que incluso el nombre en inglés te sugiere de dónde viene esta nueva forma, yo digo, degenerada, es mi opinión particular, no me ataquen los ultraliberales, pero un camino degenerado que no sale de nuestra herencia hispanoamericana, sino que viene de la esfera, de la anglosfera, de la anglosfera. Ustedes saben que en Cuba, en esos 50 años antes de que Batista diera el golpe de Estado, hubo significativos triunfos y se puede considerar incluso que Machado, a pesar del mal recuerdo que dejó de su administración y de su dictadura, Machado hizo importantes obras que todavía permanecen, como el Capitolio. O sea, Machado hizo carreteras, él decía, su lema creo que era escuelas, agua y carreteras. Así que hizo obras y ayudó a la industrialización de Cuba con préstamos extranjeros. O sea, luego, después del crash en Estados Unidos, el enfoque vamos a decir, del imperio financiero norteamericano, cambió y ya fue política exterior no financiar la industrialización de ningún país. No, Estados Unidos era la potencia industrial y no deseaba que en su entorno, en el capitalismo de periferia, alguien pudiera competir. Pero sí, antes del 33, antes de la revolución del 33, ocurrió esto de que Machado logró endeudar a Cuba, pero con ese dinero levantar un poco la infraestructura. Y es verdad que Cuba estaba un poco aislada y puede ser que incluso, por eso estoy tocando eso, y yo tengo la peor opinión de Machado, ese liberal liberal conservador, no un liberal radical, ese liberal que destruyó, pero que también construyó, porque el tema de hoy es tratar de tomar lo positivo y rechazar lo negativo para ser pragmáticos y en corto periodo, lo más corto posible, no promesas de futuro, como dice el filósofo Séneca, pues en un corto periodo lograr una felicidad práctica, operacional, ¿no? Que no sea un idealismo más, sino algo que de verdad nos lleve como seres mortales a disfrutar rápido de los beneficios de una convivencia, de una república buena, que tenga una economía natural, no centralizada, no de comando, como dice Arturo López Levi, de comando, no dirigida, sino una más natural, basada un poquito más en el mercado y en la oferta y la demanda. Creo que ese sería el tema de hoy. Y repito, yo creo que, bueno, yo tenía un dato por aquí que dice que en los inicios de nuestra república, aquella, tras la guerra hispanoamericana, más de 150.000, entre 1899 y 1905, más de 150.000 extranjeros fueron a vivir a Cuba. Casi todos españoles, debido a una política de Estrada Palma, el primer presidente que estrenaba la República, mediatizada, como dicen algunos, con la enmienda Playa, sabemos todas esas imperfecciones, pero Estrada Palma permite la entrada de 150.000, casi todos españoles, y lógico, los españoles de clase media empobrecida en España tras el desastre del 98, tras haber perdido España a Puerto Rico, Filipinas y Cuba, pues se estaban mudando a Cuba a probar suerte en aquella isla, siempre fiel a España, pero que había tenido también, sobre todo, una economía muy superior en algunos aspectos a Cuba, a España, perdón. La verdad, sí, en esos primeros 50 años Cuba tuvo éxitos, y uno de los éxitos sociales, incluso, quiero decir, fue el primer país de América Latina que tuvo un ministerio de salud, primer país que tuvo tanto gasto, ¿no? 20 y pico por ciento de su riqueza la gastaba en educación. O sea, Cuba sí tenía un enfoque, una tendencia hacia la socialdemocracia que finalmente la tuvimos ya institucionalizada, ¿no? En la Constitución del 40. Ese era el camino, y un camino donde cabían todos los cubanos, incluso comunistas. Solo Machado, en su etapa más crispada, o Batista, va contra los comunistas porque ya eran incompatibles, ¿no? Con el modelo dictatorial. Pero en momentos más liberales de Cuba, en los momentos más, vamos a decir, de
de convivencia civilizada, pues los comunistas tuvieron participación, como repito, en el 40, son los que permiten que Batista, con aquella alianza, llegue al poder. Yo tenía también no tengo más ningún detalle por aquí. Bueno, Cuba, yo creo que Fernando Ortiz rápidamente se pone a hablar sobre la negritud, sobre el factor de influencia del negro cubano en la cultura nuestra, que sí, a pesar de que tenía racismos y algunos institucionales, pues era mucho más emancipada con relación a la convivencia de razas que los que se gastaban del éxito económico en la esfera en la esfera anglo-norteamericana. Allí eran más racistas y no lograban dejar atrás ese pasado, ¿no?, vinculado a la esclavitud. Sí, sabemos que los catalanes que llegaron a Cuba, algunos sí tuvieron una posición de apoyo al esclavismo en el sur de Estados Unidos por intereses comerciales en Barcelona relacionados con el algodón y eso, pero no eran en sí racistas, eran mercaderes que les interesaba el esclavismo en América por sus particulares deseos, porque cuando llegan a Cuba, la mayoría de estos comerciantes catalanes más bien son de orientación republicana. Tampoco tenían un racismo, vamos a decir, ideológico, sino oportunista allá en la Barcelona de las telas y los negocios textiles, ¿no?